en su religión también. Bien. A ver, entonces, voy a comenzar mi curso en 3, 2, 1. Vamos a probarles tres grandes ideas. La primera es que esto es inmoral, la religión es inmoral y por tanto un mundo en el declive es moralmente deseable. Lo segundo es que a nivel estructural esto evita el daño de los partidos políticos abiertamente problemáticos pro-religiosos. Jorge les va a explicar en el segundo turno cómo esto también ayuda a los individuos, pero desde este primer turno va a quedar claro que también está muy bien. Antes, dos puntos de framing. Lo primero, ¿por qué se ha dado el declive de la religiosidad? Uno, porque hay masivas críticas a las instituciones religiosas. Este declive viene acompañado con una crítica muy fuerte a abusos de poder, abusos sexuales, abusos sistemáticos contra la gente más vulnerable, conservadurismo extremo. Lo segundo es que hay un descrédito fuerte ante la imposición de ideales irracionales, ¿verdad? Activamente las personas buscan una respuesta que la religión no les da porque no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades racionales de las personas o las explicaciones racionales. Pero tercero, porque creemos que cada vez más la gente individualiza la creencia o empieza a cubrirse más de una fe. El declive también se ve como que no hay una sola fe fuerte, sino que la gente empieza a tomar poquitos de cada una porque ninguna es suficiente. Lo segundo es que esto implica dos cosas. Primero, la gente accede a otras formas de esperanza porque hay un proceso activo de la secularización de la esperanza. Esto se ve como, por ejemplo, cada vez más la gente accediendo a autoayuda, mecanismos de New Age, meditación, etcétera, o comunidades seculares, ¿no? Por ejemplo, comunidades más fuertes como grupos sociales, movimientos feministas, etcétera, cuya base es racional y está basada en el afecto y el cuidado equitativo, no en la jerarquía de la religión. Pero lo segundo es que creemos que igual la gente tiene algún tipo de aspiración espiritual que no se hace en la religiosidad. Por ejemplo, creer en el tarot, por ejemplo, creer en la magia y la hechicería, ¿verdad? Formas no religiosas de espiritualidad que satisfacen la necesidad inmediata de una respuesta sin los problemas exclusivos de la religión. Con esto claro entonces, primer argumento, ¿por qué la religión es inherentemente inmoral? Uno, Ya, primero lo voy a dejar como pregunta, pero me interesa mucho que participen. Esta parte de acá, esto de aquí. ¿Por qué creen que Mauricio lo está haciendo? O sea, ¿qué creen que es el camino que lleva a Mau a dedicar unos 30, 40 segundos al análisis de qué alternativas existen en el status quo respecto a la espiritualidad y religiosidad? Nadie. Me parece que está previniendo algún argumento de la oposición como la pérdida de la espiritualidad o cosas así, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Vamos a analizarlo un poco más a detalle. Si se dan cuenta, Mauricio ha reconocido un punto crucial en este debate, que es la espiritualidad como algo valioso en la vida de las personas. Es una emoción de religión. Hay dos cosas que hace la religión fundamentalmente. Primero, funciona como una estructura social, es decir, como instituciones religiosas, congregaciones, incluso partidos políticos y demás, pero también funciona como una fuente de respuestas de la divinidad, del universo, de los problemas, de nuestra propia existencia. Lo que Mauricio ha identificado es que la comparativa en este debate es muy difícil de ganar si dejas que oposición tenga el terreno libre para analizar por qué la gente se siente más olvidada, por qué la gente siente que existe un vacío en su vida cuando no tienes religiosidad detrás. ¿Qué implica eso? Que en este caso en particular, lo que está haciendo Mauricio de forma muy solapada, es decir, todavía va a haber espiritualidad de mi lado. Todavía la gente va a tener espacios en los cuales se pueden resolver los problemas clásicos de qué hacer con mi vida, cuál es el sentido de la vida, qué cosas le han sentido a mi vida, sin necesidad de que la religión esté de por medio. ¿Eso qué implica? Lo que está haciendo Mauricio de forma preventiva, sin decirlo, es bloquear total o parcialmente el análisis de oposición más probable, que es sin religiosidad, la capacidad de las personas de satisfacer sus necesidades espirituales disminuye. Entonces, eso es un arma de dos lados. Por un lado, está empujando una comparativa a oposición con la cual tienen que lidiar, porque entonces ya no es espiritualidad y religiosidad contra no espiritualidad ni religiosidad, sino es espiritualidad en ambos lados, con religión en uno, sin religión en el otro. Pero además de eso está previendo el análisis de espiritualidad clásico, porque si hay algo que la religión hace bien es darte respuestas sobre cosas que los humanos simplemente no podemos comprender, como la muerte, como el nacimiento, como el amor, como la sensación de culpa, como la sensación de necesidad de perdonar a las demás personas. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Genial. sí. Ahora, a ustedes, debatientes, ¿por qué reconocer esto es importante?
Porque si bien Mauricio no lo está fraseando como un argumento, ni lo está fraseando como análisis propositivo duro o una línea argumentativa, es tan argumentativo como cualquier otra parte de su discurso. Si lo dejan pasar solo porque parece una caracterización, están tragando buena parte del gasto de gobierno. Porque lo que está tratando de hacer gobierno es quitarte tu beneficio principal y establecer una comparativa que es claramente beneficiosa. Entonces, tienes que lidiar con eso como precondición para poder desbloquear el que es el impacto probablemente más importante de oposición. Es muy importante que se quiten el sesgo encima de yo solo escucho cuando dice argumento uno, línea uno, punto número uno, y empiece a tratar de reconocer que muchas veces te pasan análisis por encima, no diciendo que es análisis, sino fraseándolo como caracterización, framing, encuadre y cosas por el estilo. La segunda cosa importante sobre esto es hacer engagement apropiadamente. La pregunta que deben hacerse es, primero, ¿eso es cierto? Segundo, ¿en qué grado es cierto? Tercero, ¿es verdad que eso es comparativamente cierto? Acá hay varias cosas importantes. Número uno, esto es cierto. Yo creo que sí es parcialmente cierto. O sea, creo que las personas encuentran sentido de la vida y satisfacción espiritual de hacer cosas, de tener con grupos no religiosos y cosas por el estilo. Donde creo que está la principal diferencia es en el delta. Hay una diferencia muy grande que el sentido de la vida te lo dé la política, por ejemplo, o una ideología que sigues, a que te lo dé personas que abogan y hablan en nombre de Dios, en nombre de algo que está mucho más allá de ti. La capacidad de persuasión, por ejemplo, de convencimiento, la capacidad de transmitir ideales que se sienten confiables y fáciles de seguir, es comparativamente mejor con la religión. Entonces, lo que dice Mauricio es cierto, pero hay un delta muy importante. Y la segunda parte es analizarlo en la comparativa. ¿Qué sucede con esas formas de satisfacción espiritual de tu lado? Yo creo que puedes frasearlo de la siguiente manera, que es, efectivamente, hay otras formas de satisfacción espiritual en ambos lados de la cámara. De hecho, las personas que sienten que la religión los está alejando probablemente tienen esas opciones de mi lado, pero las personas que sienten que eso no les satisface y necesitan respuestas divinas de una religión que conecta con lo divino, son las que están más desamparadas del lado de Mauricio. Porque ojo, que esto pueda satisfacer tus necesidades espirituales no significa que las puedas satisfacer de forma completa, que las puedas satisfacer de forma suficiente como para que se sienta satisfactorio y para que las personas sientan que esto realmente está llenando el vacío en su alma. Para las personas que son juezas, yo creo que el consejo es muy similar. Una vez más, el análisis, que no es argumento en el sentido más estricto de la palabra, puede ser igual o más importante que un argumento perfectamente construido. Entonces, no dejen que el sesgo de argumento, mecanismo, impacto les aleje de juzgar o identificar caracterizaciones, framings, encuadres que pueden ser cruciales para la ronda. Pónganse en esa situación. Si oposición se parase y analizase por qué la gente no va a encontrar respuestas en la vida y cosas por el estilo y han perdido espiritualidad, que es importante, eso no va a poder derrotar el caso de Mauricio, a menos que respondan porque eso es exclusivo de su lado. Mauricio lo que está haciendo ahí es una disputa de exclusividad respecto a si la espiritualidad es exclusiva de oposición o puede sentirse también en gobierno. Entonces, reconocer ese análisis y tratar de encontrar el sentido del análisis dentro del discurso es particularmente importante para poder evaluarlo a cabalidad. Porque si lo analizas solo argumentos y tomas eso como menos relevante, probablemente el call o las conclusiones a las que llegues respecto del caso no van a ser las mejores. Mi consejo es tratar de hacer este proceso a medida que vas anotando, vayas pensando por qué estás tratando de hacer esto, qué es lo que está tratando de conseguir y cómo lo está tratando de conseguir. Una acotación muy importante, ¿ya? Eso no es fácil. O sea, suena sencillo, pero en realidad son muchas cosas al mismo tiempo. Tienes que escuchar el debate, tienes que tomar notas, tienes que ir adjudicándolo y demás. Mi consejo es práctica. Literalmente la práctica hace la perfección. Cuando comencé a juzgar, llegaba el último minuto del látigo de oposición y no tenía ni la más mínima idea de qué había pasado en el debate y quién iba ganando, quién iba perdiendo. A medida que le fui agarrando el truco y le fui agarrando el chiste, ya podía más o menos prever cuál iba a ser el resultado del debate en látigos o antes de látigos, y me hacía notas mentales de si látigo prueba esto, esto cambia, si látigo prueba esto otra cosa cambia. O incluso poder prever desde altas si los equipos van a tratar de responder al encuadre.
Reconocer cuando un encuadre es crucial para hacer engagement y darte cuenta si ese encuadre es disputado para ir adjudicando el debate. Todo eso viene de la práctica. Entonces, si quieren mejorar en esto, tienen que empezar a practicar y entrenarse en reconocerlo también. Seguimos. La religión presupone una jerarquía natural inescapable, donde algunos tienen la voz privilegiada y otros no, lo cual genera una asimetría sistemática, pero sobre todo excluye y de alguna manera estratifica a las personas. Divide a las personas en buenas y malas a partir de conceptos como, por ejemplo, quiénes pueden ser salvados y quiénes no, quienes inherentemente están excluidos de puestos religiosos porque no son creyentes o porque son pecadores. Tercero, la religión depende del dogma y la imposición. Noten que la agencia es la precondición para cualquier valor moral. A través de mi agencia yo puedo elegir qué cosa le da sentido a mi vida. Cuando a mí desde pequeños me imponen una creencia irracional sobre el mundo a la cual no puedo cuestionar por esta jerarquía, se rompe mi agencia, pero en segundo lugar se impone una visión de la cual no puedo escapar, ¿verdad? Ojo, nadie consiente ser metido en una religión cuando es joven y todos son fuertemente sistematizados a través de la manipulación. Eso no solamente rompe la agencia, también rompe el consentimiento. Noten que aunque sea buena la religión en principio, aunque lo prueben al lado contrario, esta ruptura de consentimiento ya la hace inmoral, ¿verdad? Un esclavo feliz sigue siendo esclavo. Un esclavo de la prisión religiosa porque fue impuesto desde muy pequeño en una comunidad de la cual no podía escapar es alguien que no es moralmente bien, ¿no? Cuarto, la religión presupone. Ya, este punto es particularmente importante porque es un análisis un poco más complicado de evaluar. Am, Principios. ¿Cómo funcionan los argumentos de principios en el debate? Hay dos formas de evaluar los resultados que da un argumento. El primero es qué cambios genera en el mundo. El segundo es si el resultado que va a generar es deseable o no, que son cosas muy diferentes. El ejemplo que suelo utilizar para enseñar esto es el tema de torturar terroristas. Si agarras a personas capturadas de grupos subversivos y los torturas de forma violenta y cruel, es altamente probable que te suelten toda la información que tienen. O sea, si haces cosas terribles con esas personas, probablemente te suelte información sobre las bases, las armas, los financistas, dónde se esconden, cuál es el modus operandi, etcétera. Entonces, en teoría, torturar a estas personas da como resultado probablemente recabar información que puede ser importante, crucial incluso para la lucha contra el terrorismo. Entonces, el análisis material es, tienes un resultado que genera cambios que podrían ayudar a un objetivo en particular, que es detener el terrorismo. Ese es el análisis utilitario. Si se dan cuenta, ese análisis tiene como precondición que lo más importante es detener el dolor. Como los grupos terroristas generan dolor y torturar terroristas da información que puede ayudarnos a reducir este dolor, esta conclusión es buena. Entonces, la acción que estás tomando es buena o moralmente aceptable. La mayoría de personas piensan en términos utilitarios porque es literalmente la forma más simple de ver el mundo y la forma más accesible. Es decir, tú cuando analizas si comprarte una cajetilla de cigarros o guardar eso y ahorrar, lo estás haciendo en términos utilitarios. Lo más probable es que compres la cajetilla de cigarros porque sientes que eso te va a dar placer en el corto plazo y va a ahorrarte el sufrimiento de tener ganas de fumar y eso va a satisfacer tus necesidades. Cuando, por ejemplo, pensamos si una política pública es buena, normalmente lo hacemos en términos de cuánta gente ayuda, cuánto dinero genera, cuántas personas ven su vida mejorada con esta política pública. Porque en realidad lo que estamos haciendo es tratar de maximizar el placer y disminuir el dolor. La segunda pregunta, que es incluso precedente a la pregunta de cuál es el cambio material que genera, es si la acción es moral en sí misma y por tanto el resultado es moralmente aceptable. En el caso de torturar terroristas, la respuesta es muy simple y es que probablemente es moralmente inaceptable torturar a personas de formas crueles e inhumanas porque es deshumanizante, es atentar contra la dignidad humana, atentar contra la integridad corporal de una persona que puede ser culpable de cosas horribles, pero no necesariamente eso le quita derechos humanos y hace que se le deje de ver como una persona valiosa. Entonces, incluso si el resultado fuese materialmente bueno, la acción que vas a tomar para llegar a ese resultado es moralmente indeseable. Por tanto, no deberíamos tomar esa acción. Esta línea de pensamiento la van a encontrar en múltiples analogías, múltiples bombas de intuición. Una de las más clásicas, por ejemplo,
es para justificar el consentimiento. Imagínense la siguiente situación, ¿ya? Am, Mi novia y yo vamos a un bar a tomar. Toda la semana he llegado tarde a nuestras citas y no le he respondido WhatsApp. Entonces, mi novia, harta de mí, decide ponerme veneno en mi cerveza. Yo, que he tenido una semana terrible en el trabajo, he tomado como desgraciado y me he llenado de cerveza, incluyendo las cervezas envenenadas que me dio mi novia. Pero vomito, porque pues estaba muy pasado de copas. Entonces, el veneno no me hace efecto, lo boto de mi sistema y por tanto sobrevivo. Entonces, incluso si eso no me ha generado ningún daño material negativo, y como estaba tan borracho, ni siquiera tengo idea de que eso sucedió en primer lugar, entonces eso hace que la acción sea moral o no. Eso, si ustedes fueran una persona, un policía que acaba de ver eso suceder y que vieron a Fer llenarme de veneno la cerveza, dirían que eso es moralmente correcto si es que no se generó daño. ¿Cuál es la respuesta? Y probablemente su intuición es la siguiente. Hubo un intento de homicidio y eso es inaceptable moralmente porque fue un intento de una persona de privarme de mi derecho a la vida y de hacerme daño al cual no he consentido. Entonces, incluso si yo no he sentido nada, nunca me enteraría y seguiría mi vida creyendo que mi novia me ama, que espero que así sea, y viviendo la vida como deseo. Eso no quita que se me ha generado un daño que hace que la persona merezca pagar. Entonces, principios como justicia, dar a las personas lo que se merecen, son independientes de si el daño fue grande o pequeño. El hecho de que hayas tratado de ir en contra de los principios de una persona hace tu acción tan indeseable que no debe ser tolerada en términos morales y merece ser ajusticiado. Entonces, lo que está haciendo Mauricio en este caso es cuestionar si los resultados positivos de la religión son deseables en primer lugar. Puede que las personas se sientan felices, pero esa felicidad no está justificada si el coste de eso es un coste moral muy grave, que es violar la agencia y consentimiento de las personas. Entonces, el principal problema de eso es que no necesariamente um, el hecho de que algo traiga consecuencias buenas hace que sea moralmente deseable. Por tanto, lo que tiene que hacer oposición y la carga que está imponiendo oposición es demostrar, uno, que la religión sí es moral, o dos, que incluso si no es moral, lo que debes valorar no son los principios que se rompen, en este caso consentimiento y agencia, sino los beneficios que te da la religión, por ejemplo, satisfacción de las necesidades y espiritualidad. Yo creo que hay varias formas de lidiar con ese análisis de Mauricio. La primera es dudar del grado de violación del principio en primer lugar. Ojo, que se transgreda un principio no quiere decir que la transgresión sea inmoral. Y eso es algo que obviamente Mauricio no te va a decir porque no le conviene profundizar en eso. Pero, por ejemplo, cuando cuando el Estado pone prohibiciones a fumar en espacios públicos, está violando la libertad de las personas. La pregunta no es si se viola o no, porque claramente se viola. Te están quitando tu derecho de prender tu cigarrillo en las afueras de tu departamento o en la calle. La pregunta es si esa violación a la libertad es de un grado suficientemente grande como para que haga la acción, es decir, la prohibición, inmoral en primer lugar. Dependiendo de sus posiciones, van a decir que sí o que no. Quizás, yo creo que sí lo es, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, en este caso, la pregunta no es si se viola el consentimiento o no, porque obviamente todas las religiones son impuestas. Nadie decide en la mayoría de casos, a menos que adoptes la religión de adulto. La pregunta es si esa violación del consentimiento es grave. Hay varios criterios para decidir si es grave o no. Yo diría que la primera es reversibilidad. El consentimiento es reversible y en la mayoría de escenarios es reversible. Es decir, la gente te puede obligar a ir a misa, pero no te pueden obligar a ser religioso. La mayoría de personas puede fingir que va a la misa con su familia, fingir que pues cumple las expectativas religiosas y ser una persona atea o agnóstica en su tiempo libre. No necesariamente te fuerza a creer y las personas pueden decidir si creer o no de todos modos. Lo segundo, el consentimiento se viola a diario. O sea, esencialmente todas las cosas que hacemos de un modo u otro violan nuestro consentimiento. Por ejemplo, cuando el Estado te obliga a usar cinturón de seguridad, es una violación de tu consentimiento.
Cuando se te obliga a pagar impuestos, es una violación de tu consentimiento, porque realmente no puedes consentir impuestos. Es o los pagas o te sancionan con más dinero o incluso puedes ir a la cárcel. La pregunta es si en este caso esa transgresión justifica creer que la religión es inmoral. El análisis que un equipo que trata de hacer engagement, que no es su punto, que deberían, haría, es que la religión no es inmoral porque la violación al consentimiento no es suficientemente grave. Que sea jerárquica no quiere decir que sea inmoral. El Estado es jerárquico por definición. Eso no hace que la existencia del Estado sea inmoral. La pregunta es si los beneficios que da la religión son suficientes para compensar los daños que genera. Y disputar eso, analizarlo y compararlo es probablemente la forma más efectiva de lidiar con el principio que está tratando de sacar Mauricio. Yo creo que además de eso, y Mauricio me perdonará si ve este taller, Mauricio está aprovechándose que hay muchas cosas que responder para, por ejemplo, dejar trampas escondidas y ocultas. Por ejemplo, no analizar el delta del consentimiento o aprovecharse de que es una intuición muy fácil de aceptar, que es violación de agencia, para justificar la inmoralidad de algo. Ojo, que algo sea inmoral no quiere decir que sea brutalmente inmoral, tiene que haber una justificación adicional de por qué esa inmoralidad es intolerable. Si son jueces, pues yo creo que no solamente deben analizar los principios, deben valorar grado de cumplimiento de principio o de vulneración y qué tanto hace engagement de los equipos con el principio. No solo de forma directa, es decir, si dice no, si es moral, sino también de forma indirecta, si es que hay suficiente análisis para probar que pues esto tiene suficientes beneficios para compensar cosas como la violación de la agencia o el consentimiento, entonces quizás el principio no sea suficientemente fuerte como para ganar o para bloquear los impactos. Seguimos. La existencia de algo eterno que puede castigar eternamente y siempre te revisa. La idea de que hay un ser que puede estar siempre permanentemente viéndote destruye el sentido de privacidad y destruye el sentido del yo, donde tu individualidad debe ser puesta en un segundo plano por encima de la colectividad y el miedo al ostracismo de la comunidad es más fuerte. Quinto, la forma en que históricamente se ha impuesto la religión, por más que la posición muestre que ahora está mejor, hace que ya sea inmoral, pero cuando una institución religiosa abiertamente ha generado tantos daños, como por ejemplo cacería de brujas, como por ejemplo criminalizar y destruir, por ejemplo, a comunidades minoritarias, tiene una deuda histórica que solo puede ser pagada, creemos, con la eliminación debido a la intensidad del daño que ha tenido, pero finalmente, creemos que la religión ha sido impuesta de forma muy vulnerable a las personas. ¿Quiénes son captados por la religión? Son los enfermos, los presos, la gente que está muriéndose de hambre y la cual solo le doy el pan si es que aceptas unirte a la religión. Así gusta, por ejemplo, las caridades evangélicas en África. Queremos que aprovecharte la mayor vulnerabilidad de las personas y aprovecharse de su dolor para imponer una visión del mundo que jerarquiza, divide y te controla corporalmente es abiertamente inmoral. Lo último es que creemos que la religión es inherentemente contradictoria. Si existiera un Dios todopoderoso y que todo lo quiere y todo lo ama, uno, no existiría el mal a nivel tan intenso, sobre todo el mal que no viene del libre albedrío, no viene del mal como la enfermedad terrible. Pero dos, si Dios le daría a todas las personas la posibilidad de conocerlo y no lo hace, mucha gente no puede acceder a Dios o porque no cree o porque no hay evangelización. Así que la idea de un Dios omnipresente y sobre todo de todo amor es contradictoria y no existe. Esto les prueba que la religión es inmoral. El segundo punto de análisis es que creemos que los partidos políticos religiosos han surgido y son una amenaza terrible que se elimina con un chasquido de dedos en nuestro lado de la cámara porque nadie cree en ello, ¿verdad? Primero, estos partidos se aprovechan del dogma y la imposición de creencias y la falta de pensamiento crítico. Cuando yo jerarquizo y creo que el pastor sabe mucho más que yo, cuando tengo miedo de contradecir al pastor porque él tiene la verdad sobre Dios y yo no, cuando me dicen, por ejemplo, que votar por cierto candidato, votar por el aborto, votar por el matrimonio gay es pecado y me han interiorizado y subconscientemente tengo un miedo irracional a pecar, probablemente mi elección, uno, no es libre. Dos, la religión para hacerse notar dentro del marketplace of ideas se destaca a partir de ser más radical. Eso es como, por ejemplo, el Partido Republicano siendo amplísimamente ultra religioso diciendo que, por ejemplo, el VIH es una condena de Dios con la gente gay. Esto sería como, por ejemplo, los partidos evangélicos en Brasil imponiéndole a las mujeres la sumisión. Creemos que, uno, la culpa terrible sobre las personas. Dos, la invasión de las narrativas en el mundo político. Pero tres, la manipulación y la destrucción de la democracia, porque la gente no puede elegir y contrastar de forma racional las ideas, es muy terrible. Si la comparativa de oposición es que las religiones no son los únicos que venden estos discursos, tenemos dos respuestas. La primera es que otras formas racionales de vender el odio son más fáciles de refutar y cuestionar, porque la evidencia empírica muestra que hombres y mujeres son iguales. La evidencia empírica muestra que ser gay no es malo. En cambio, la fe es difícil de refutar. Pero segundo, un poco menos de vulneración es mejor, aunque haya algo que sea simétrico. Un punto de cámara baja.
No hay. Ok. Con esto claro, entonces, tres flips preventivos al mundo de la oposición. Primer flip. Si nos van a decir que la religión te ayuda a expresar el sentido de la vida, creemos que eso es al revés. La religión crea la necesidad, el miedo a la muerte, el miedo a la comida interna. Es decir, la angustia existencial es promovida por la religión porque de esa manera la gente va a la religión. Así que si no hubiera religión fuerte, la gente deja de hacer esas preguntas. La gente vive su vida normal. Segundo, si algo queda de religión en nuestro mundo a partir del declive, va a ser la religión más progresista. Esto va a flipear a la oposición. Que noten cuando la religión ve activamente el declive de sus instituciones y sabe que la gente quiere algo más progresista, ellos tienen que ser más progres o morir. Es decir, ahora tienen un incentivo exclusivo del mundo del gobierno a ser mucho más progres. Pero tercero, creemos que hay otras formas seculares de generar el bien. Los movimientos sociales ya definen la reducción de la riqueza. Las caridades hoy día son financiadas por millonarios que quieren lavarse la cara o por países del norte global que quieren generar más soft power a través de más caridad. Esto quiere decir que el beneficio exclusivo de la religión en cuanto a caridad, sentido de la vida o la propia religión o no son exclusivos o son mejores en el mundo del gobierno cuando la religión está forzada a ser mucho más comprensiva y cuando la ayuda se seculariza. Gracias. Ya, vamos a analizar a detalle todo lo que ha pasado en este segundo bloque argumentativo y las últimas cosas del primer bloque argumentativo. Ahora, una anotación muy importante al momento de analizar casos de rivales. No todos los mecanismos ni todas las líneas de análisis que vayan a sacar son inherentemente importantes. Muchas veces, algunas de ellas están debajo en términos de importancia y bajo en términos de construcción que otras, y muchas de ellas no necesariamente prueban lo que el equipo está tratando de argumentar. Es una muy buena forma de confundir a tus rivales. Les obligas a prestar atención a muchas cosas, lo cual aumenta las chances de confundirse. Para debatientes, el chiste es racionalizar y como ir escuchando con mucho cuidado lo que están analizando. Piensen, ¿está aprobado todo? ¿Esto cumple la carga del argumento? ¿Esto analiza a profundidad lo que está tratando de desarrollar? Porque todo lo que está haciendo acá, es decir, la religión es inmoral. Como desde acá, bloque 1, inmoral. No, espera. Desde acá. Bloque 1, la religión es inmoral. Todo lo que está tratando de hacer ahí es analizar la moralidad de la religión. Primero, la religión es asimétrica y excluye y estratifica a las personas. Yo creo que la explicación importante es esta. Que algo sea jerárquico no lo hace inherentemente malo, pero que excluye y estratifica a las personas sí lo es. ¿Cómo pueden responder eso? Primero, grado de exclusión, si es suficiente o no. Segundo, analizar si esas personas tienen alternativas, porque la mayoría de estas personas pueden unirse a la religión. Tercero, analizar si esas cosas están cambiando en el status quo o son corregibles. Ojo, que algo sea malo no quiere decir que no se pueda corregir. Por ejemplo, que la inteligencia artificial se use para fines negativos no quiere decir que debamos prohibirla o que su prohibición esté justificada cuando hay formas menos lesivas de lidiar con el problema. Probar que sin declive, por ejemplo, la religión hubiera tenido incentivos de modernizarse y volverse más progresiva y por tanto ser menos excluyente, lidian de forma directa con ese problema. Y en el peor de los casos disminuyen la intensidad del daño, la intensidad de la jerarquía y estratificación que Mauricio analiza como negativa. Segundo, la religión es dogmática y acá el problema es que hay otro principio escondido que es decisión o libertad de decidir. Lo que te dice es, como es algo incuestionable, no tienes capacidad real de cuestionar la religión y cuestionar las creencias que te da. Primero, creo que incluso antes de que la religión sea el status quo, o bueno, que la religión sea tan fuerte en el status quo o empiece a decaer, yo creo que ya había personas que la cuestionaban. Creo que no es tan cierto que es incuestionable. Puedes conceder que quizás algunas personas tengan más dificultades cuestionándola o no, pero los cuestionamientos no son inaccesibles. De hecho, creo que si hacemos una comparativa muy simple con la popularización del Internet, de la tecnología, de accesibilidad de libros y cosas por el estilo, los cuestionamientos se vuelven más accesibles a las personas y mucho más fáciles de encontrar. Segundo, yo creo que muchas veces, si bien no puedes cuestionar el dogma y eso limita tu capacidad de cuestionar a la religión, sí se puede reinterpretar. Ojo, que el dogma diga algo no quiere decir, o sea, incluso si no lo puedes contradecir, sí puedes reinterpretarlo. Por ejemplo, lo que hace el Papa Francisco. El dogma
en la Biblia, en la literalidad, dice, o sea, en múltiples partes, sobre todo en la parte de Sodoma y Gomorra, que dos hombres acostándose en la misma cama es algo terrible y es algo inaceptable y cosas por el estilo. La verdad no recuerdo el fraseo exacto. Lo que hacen líderes religiosos como el Papa Francisco es decir que si bien Dios no ve con ojos positivos cosas como esta, sí es posible, o sea, todos somos pecadores y esas personas, incluso si pecan, siguen siendo hijos de Dios, merecen el respeto y el buen trato que cualquier hijo de Dios merece. O incluso más allá, de que el Nuevo Testamento cambia el Antiguo Testamento y que el Dios punitivista del Antiguo Testamento es cambiado por el Nuevo Testamento con un Dios cuya principal mandato es ama a tu prójimo como amas a Dios. Entonces, es muy difícil justificar el odio o la agresión hacia personas que eligen un estilo de vida, una orientación sexual distinta a la tuya, cuando tienes un Dios que te exige que ames a esas personas como amas a Dios. Es decir, el dogma no necesariamente puede ser contradicho, pero sí puede ser reinterpretado y activamente es reinterpretado y existen múltiples variantes de la religión. Por ejemplo, teología de la liberación, por ejemplo, catolicismo, cristianismo queer, etcétera, etcétera, etcétera. Castigo y revisión. Rompe la privacidad y sentido del yo. La principal pregunta a esto es, ¿cuál es el tamaño del daño? Es decir, ok, tengo un Dios que me revisa constantemente. ¿Qué tanto daña tu privacidad? Dos formas de responderlo bien simples. La primera es, pues, o sea, para que la privacidad sea un principio importante, tienes que no consentir que las personas te vigilen. Yo creo que si la mayoría de personas que son religiosas creen que Dios les está cuidando, probablemente consientan que Dios esté viendo todo lo que hacen, ¿verdad? Y segundo, que no es una violación tan fuerte, porque la mayoría de personas no ve a Dios como una violación de su privacidad. La individualidad muere bajo la colectividad. Creo que es disputable y volteable. Yo creo que el análisis clásico de Dios te exige proteger hasta el más débil hace que los individuos estén mejor protegidos. El problema de, por ejemplo, las alternativas de Mauricio es que ninguna empuja a proteger a las personas débiles necesariamente y las que sí lo hacen, por ejemplo, ideologías, por naturaleza son más colectivas de tenemos que cambiar a la nación incluso si algunas personas sufren. Religión impuesta históricamente, deuda que solo puede ser pagada con la eliminación. ¿Por qué? Eso no está probado, eso está afirmado y es una afirmación muy persuasiva, pero no necesariamente que la afirmación sea persuasiva hace que esté probada. Es muy fácil disputar que la forma de corregir la religión es reformar la religión. Si lo que se le ha quitado a las personas es agencia, si lo que le ha hecho la religión es excluir y perseguir personas, la forma de corregirlo no es eliminándolo, es, por ejemplo, maximizando la agencia. Si pruebas que el declive de la religión impidió que la religión se reforme, la radicalizó incluso más, puedes voltear el daño. Puedes decir que ahora la religión es mucho peor de lo que era antes, cuando tiene incentivos a radicalizarse y volverse extremista para poder visibilizarse. Pero segundo, una religión que todavía tenga el poder y todavía sea grande, probablemente tiene incentivos naturales a volverse más precisa, volverse más aceptante para seguir captando creyentes, porque hay distintas como interpretaciones, porque igual las sociedades tienden a ser más progresistas y eso también afecta a la religión. Es objetivamente cierto que, por ejemplo, muchas áreas religiosas se han vuelto más progresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el análisis puede ser volteado. Y en el último caso, yo creo que es muy fácil decir simplemente no lo probó. O sea, que existe una deuda histórica no quiere decir que cualquier forma de repararla sea la mejor. Por ejemplo, el Estado ha vulnerado activamente a minorías en cualquier país. Eso no necesariamente hace que la reparación que deba dar el Estado es eliminarse y es desaparecer. Probablemente tenga que dar compensaciones, probablemente tenga que hacer acción afirmativa, probablemente tenga que ayudar a las personas que han sido vulneradas. Pero hay múltiples formas de reparación. La idea es justificar la reparación más adecuada. Imposición a personas vulnerables. Ahí la comparativa es ayudar a esas personas, lo vamos a ver un poco más adelante, pero el principal trabajo de la religión es dar caridad. Yo creo que para las personas ayudadas, entre menos religión y menos ayuda, o más religión y más ayuda, probablemente consientan por las razones que sea la ayuda religiosa. Yo creo que, ah, pues, o sea, sí,
aprovecharse de los enfermos puede ser visto también como ser uno de los pocos actores que se preocupan activamente por los enfermos y tratan de ayudarlos con un módico costo de empezar a rezar. Yo creo que el daño no es tan grande. Puedes romper el fraseo persuasivo de Mauricio de se aprovecha de la pobre gente vulnerable y explicar que es al revés, que a la mayoría de gente vulnerable no le interesa a nadie. Y la religión es de los pocos actores a los que sí interesa y que la religión es inherentemente contradictoria. Eso no prueba que la religión es inmoral. Eso es relleno y está ahí para confundirlos. Lo pueden ignorar, pueden resaltar que no es contradictoria. Lo importante es reconocer que ese análisis no es intrínsecamente importante. Es decir, o sea, la religión puede ser contradictoria y eso no la vuelve inmoral, básicamente. Entonces, si se dan cuenta, no todo lo que está acá es relevante. Lo que ustedes tienen como trabajo debatiente es analizar y diseccionar las partes relevantes y por qué son relevantes y cómo responderlas de forma adecuada. Hacer engagement no es responder a todo, es responder a las partes cruciales y a los centros del análisis de sus rivales. Acá está el centro y eso es lo que deben responder. Como jueces es muy similar, pero además de eso añadiría lo siguiente. Una vez, el engagement no es solo responder, sino al momento de evaluar, lo que tienen que fijarse es exactamente en eso. Todas las partes que son centrales de la argumentación de Mauricio, qué tan respondidas están. Por ejemplo, que un equipo te pruebe que la religión no es contradictoria, no va a atacar el corazón del bloque uno de argumentación. Que te digan que la religión no rompe la privacidad, no ataca el corazón del argumento de Mauricio Inmoralidad. Diría que las explicaciones fuertes son la idea de A, consentimiento, B, individualidad, C, deuda histórica y reparación, y D, imposición a personas vulnerables. Esos son los puntos que tienes que disputar para probar que la religión o no es inmoral o es moral en primer lugar. Ahora, hablemos sobre el segundo bloque de los partidos religiosos. En este caso, lo importante es analizar desde arriba. ¿Por qué Mauricio está analizando a ese actor en particular? Yo creo que no lo dice de forma tan detallada, pero el chiste está acá. Esta es la palabra crucial. Democracia. Lo que está tratando de hacer es decir, como estos partidos son intrínsecamente nocivos por las características que tienen. Yo creo que hay varias formas de disputar eso. Vamos a verlo más a detalle. Antes de que se me olvide, la idea de caridad y los flips preventivos, no, creo que mejor lo vemos al final. Ok, segundo bloque, partidos religiosos. Se aprovechan del dogma y la falta de pensamiento crítico, votar por cosas determinadas por miedo al pecado, la elección es libre, la religión se radicaliza, etcétera. Otras formas de odio son igual de fáciles de cuestionar. Número uno, ah, o sea, son partidos que apelan a mayores de edad. Yo creo que si no tienen pensamiento críticos, no es culpa de la religión. Número dos, yo creo que los partidos religiosos siguen existiendo en el declive. Puedes literalmente disputar que ahora que están en riesgo, tienen más incentivos a radicalizarse y son mucho más nocivos. Número tres, los partidos políticos no son racionales y no tienen que ser racionales. No hay ningún requisito electoral que tu partido político sea racional. Por ejemplo, votar por partido, eres una minoría racial. Si votas por minorías raciales, normalmente no se hace bajo grounds de racionalidad, porque la mayoría de estos partidos que apelan a minorías muy específicas no ganan escaños ni ganan a presidencia, sino lo que hacen es utilizar su plataforma para esparcir ideas positivas y para seguir creciendo. Muchos de los argumentos que te dan tampoco están basados en la racionalidad, sino en la emocionalidad. Por ejemplo, tenemos que hacer América grande de nuevo, tenemos que ayudar a la gente pobre, tenemos que romper el capitalismo y cosas de ese estilo. No son enteramente racionales, sino son fuertemente emotivos. La pregunta no es si la religión hace que los partidos religiosos sean irracionales o no, sino si la irracionalidad misma es un problema que debería impedir que se lancen a la democracia. La respuesta es muy simple. Sean como sean, las personas tienen derecho a elegir lo que crean que satisface mejor sus intereses. Que los partidos religiosos existan no es intrínsecamente malo. Los daños a la democracia que generan son iguales a los que generan cualquier otro partido. Para eso te pone una serie de bloqueos, que las otras formas de odio son fáciles de cuestionar. Yo creo que es muy fácil hacer el análisis de interpretación acá también. Es decir, todo esto también puede ser reinterpretado y analizado a través de la óptica de la religión. No necesariamente que un sector te diga eso hace que sea una verdad incuestionable para todos los sectores de la religión, más aún cuando la reinterpretación y cuestionamiento de la interpretación actual es una tendencia
viva, constante y recurrente dentro de las religiones. Y por último, el problema es que esto y las justificaciones más dañinas que pueden hacer los partidos religiosos se intensifican cuando la religión está en declive y tienen que aferrarse al poder que tienen. Cuando no están en tanto riesgo, son menos dañinos o algo por el estilo. E incluso sin eso, yo creo que cuestionar si eso es lo más importante del debate, ¿sabes? O sea, ponderar, ¿los partidos religiosos de verdaderamente son más importantes que la espiritualidad o que el sentido de la vida que puede defender oposición? Y sacar eso del debate. No tienes que responder directamente todo, sino muchas veces solamente basta ponderar. Analizar si eso es intrínsecamente más importante o más relevante que otros bloques de análisis. Por ejemplo, en este caso, los partidos religiosos solamente llenan el vacío de las personas que ya tienen visiones radicales con una justificación diferente. Probablemente esos vacíos sean llenados por otro partido que también sea cuestionable. Ahora, que el cuestionamiento sea posible no quiere decir que el cuestionamiento sea efectivo. Incluso si no se basan en dogmas religiosos, el cuestionamiento que se hace no es efectivo porque esas personas no creen en ese odio de forma lógica, racional, sino lo creen de forma emotiva. Entonces, el odio va a seguir existiendo en la política, la religión no genera un delta tan relevante ahí, mientras que sí genera un delta muy grande en cosas como espiritualidad. Y las prevenciones, que yo creo que son muy importantes en este debate, porque lidian de forma muy estratégica con los puntos principales que Mauricio ha identificado. Yo creo que todos te retratan argumentos que Mauricio ha visto como importantes, relevantes o que merecen ser respondidos y te trata de bloquear de forma preventiva, obligándote a responder. Yo creo que la mayoría de los equipos escuchan una prevención de una línea y dicen, no importa. Es el tamaño de la prevención o la duración en términos de tiempo de la prevención no quita la importancia del análisis, no quita la importancia de responder, no quita la importancia de lidiar con ese argumento. Primera prevención, religión y sentido de la vida. La religión crea la necesidad de tener sentido de la vida, te fuerza a preguntarte y sentir vacío. Cierto, objetivamente cierto. El problema es que eso no es una moción de esta cámara prefiere un mundo donde, sino eso es una cámara que lamenta, bueno, que celebra el declive, ¿verdad? El problema es que esos vacíos y esa creación de vacíos ya existe. Las personas ya se hacen esa pregunta. La religión ya ha internalizado la idea de preguntarte el sentido de la vida como algo importante dentro de tu vida. Y le estás quitando a las personas el principal camino para responderlo. Entonces, el declive de la religión no soluciona el problema, sino lo agrava. Segundo, la religión que queda en proposiciones más progresistas. Ve que la gente quiere más cosas progresistas, cambia. Disputa directa. Creo que una posición estratégica probablemente identifique que la comparativa no va a ser la religión igual de conservadora que siempre, sino ver que en la transición y la progresión de la historia, la religión se va moderando. Incluso cuando la religión es predominante, sigue teniendo incentivos a moderarse. Y lo tercero, formas seculares de generar el bien. Caridades, países del norte global. La pregunta es si son suficientes o si cumplen su función por completo. Yo creo que sí hay muchas caridades del norte global y sí hay mucha ayuda del norte global. El problema es que nunca es suficiente. La gente va a seguir muriendo y el delta que genera la religión, que se está perdiendo porque la religión está decayendo, hace que muchas personas queden desatendidas. No es una cuestión de si existe o no, porque no es exclusivo. Es una cuestión de delta, de tamaño del impacto y qué tanto el problema crece o deja de crecer de un lado o del otro. Ahora, con el análisis esencialmente diseccionado, vamos a ver algunos comentarios importantes sobre responder y analizar en contrario. Primera parte importante, encontrar los puntos cruciales, encontrar los bloqueos que está introduciendo a los casos de oposición. Primer bloqueo importante, que la gente accede a espiritualidad de otro lado, bloquea el impacto central de espiritualidad de oposición. Segundo bloqueo importante, moralidad, es decir, incluso si pruebas beneficios positivos como satisfacción emocional y espiritual, si si el camino hacia esos beneficios es a través de un acto inmoral, que es la existencia de la religión, esos beneficios no están justificados por el daño que causa. Tienes que lidiar con la parte de moralidad para poder responder apropiadamente al análisis de Mauricio. Y segundo, la idea de partidos políticos religiosos está añadiendo un daño adicional que puede llegar a ser importante, que es la democracia. Tienen que empezar a ver cómo lidian con ese daño, si es de forma directa o si es a través de ponderación. Bien, para jueces, hay mucho contenido y es muy difícil de analizar. Yo creo que el principal consejo que les daría es que sean críticos al momento de escuchar los discursos
y no pierdan de vista lo que están tratando de probar los equipos. No solamente se queden en lo que han dicho de forma literal, sino en lo que han tratado de lograr a través de su análisis. Por ejemplo, Mauricio nunca, jamás en este debate dice bloqueo o si lo dice una vez en alguna parte donde dice esto bloquea el análisis de oposición. Eso no quita que haya muchos más bloqueos y eso no quita que haya bloqueos, por ejemplo, morales que está poniendo al caso de las oposiciones. Es su trabajo también tratar de entender a los debatientes y tratar de encontrar cuál es el análisis que están tratando de probar. Y ojo, que el análisis, por ejemplo, no pruebe algo por completo, no hace que deba ser descartado ni lo hace intrínsecamente malo. Está en su deber probar, analizar si fue probado por completo el grado y si el grado no ha sido suficiente para lidiar con el otro lado. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Sí, tengo una duda, pero no sé si Sí, se me escucha bien. sí, sí. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado en este análisis. De hecho, tuve la oportunidad de estar en una práctica el día de ayer y algo que se me dificulta mucho, Godos, es, en efecto, pues justamente escuchar a la otra persona. La escucho perfectamente y anoto de algún modo las partes como más importantes, pero no sé de qué forma articularlo en mi discurso, porque me ha pasado muchas veces que por estar tan pendiente del rival, me enfoco más en refutarla que en construir mi caso. Y por lo que hay dos modelos. Una es sí centrarte en las partes más importantes o de algún modo construir primero tu caso y después centrarte en la parte contraria. Ya, muy buena pregunta. Pregunta increíble. Muchas gracias. Yo creo que hay un secreto. Y un secreto que es bastante secreto, perdóname la redundancia, que muchas personas ignoran. El status quo de la mayoría de debatientes es que las refutaciones son reactivas. Es decir, tú escuchas, tú piensas en la respuesta, haces la respuesta después de analizarla, elaborarla y demás. Entonces, muchas personas literalmente esperan a que los equipos argumenten para pensar cómo responderlos. No hay ninguna obligación de hacer eso y de hecho creo que es una forma que te hace a ti la vida más difícil. O sea, puede que seas una persona brillante, que tiene la capacidad de pensar muy rápido, escucha, refuta, escucha, refuta, escucha, refuta, pero solamente te hace la vida más dura. Mi principal consejo para minorar esa carga durante el debate es anticiparte. Algo que hago de forma consistente con todas las parejas que tengo, desde la más novata, gente que es mejor que yo, es preguntarles, ¿qué ves del otro lado? ¿Cuáles son los argumentos que crees que van a sacar los rivales? Si fuéramos la otra cámara o la otra bancada, ¿qué análisis sacaríamos? E ir pensando en respuestas, que no necesariamente están completamente desarrolladas, pero sí en guías de respuesta. Por ejemplo, lo que hace Mauricio es dar respuestas a cosas que podrían sacar los otros equipos sin necesariamente haberlos escuchado porque es primer ministro. Porque eso es un trabajo que hizo en el PREP. En el PREP nos sentamos y dijimos, ya, ¿qué crees que van a decir los rivales y qué crees que van a analizar en contra nuestra? Entonces, una vez que ya tienes más o menos claro qué es lo que van a tratar de hacer tus rivales, es mucho más fácil de refutar, porque el trabajo es mucho menor. No solamente tienes que escuchar, pensar y responder, sino el trabajo de pensar por dónde van a ir tus refutaciones ya lo has hecho antes. Es más de escucho, adapto la refutación que tengo a lo que han dicho específicamente y respondo. Entonces, por ejemplo, lo que suelo hacer yo es tener esas partes de mi discurso que están destinadas a respuestas de lo más probable que tenga oposición o mis rivales, y ahí añadir o sea, yo escribo en lapicero azul, añadir con lapicero rojo los argumentos o los mecanismos concretos que han dado. Y como la mitad de la respuesta, más o menos, ya está preparada desde PrEP, entonces no tengo que sobreesforzar, no tengo que tener como mi cerebro trabajando en el 200% en todo momento. Eso te hace la vida significativamente más sencilla. Apuesten por prevenir desde el tiempo de preparación. ¿Cuáles van a ser los argumentos y cómo respondemos a ellos? Y cuando los equipos hagan esos argumentos, porque a ver, probablemente hagan los argumentos que se les ocurran. Si son equipos que están más o menos a su nivel, ahí es donde piensan en las respuestas. Y si hacen argumentos nuevos, mucho más complejos, lo bueno de hacer el trabajo preventivo es que los argumentos que sí previeron no tienen que dedicar tanto tiempo y puedes enfocarte más en los argumentos difíciles de responder que puedan haber sacado. Eso te va a hacer la vida mucho más sencilla. Porque mi apuesta es que como no sueles prever muy a detalle o no sueles pensar en refutaciones desde el tiempo de preparación y entonces
pues es muy difícil ordenar tu cerebro cuando tienes que escribir, escuchar, pensar en tus argumentos y tratar de ver la estrategia durante la ronda. Quitarle trabajo a tu yo durante el debate y dárselo a tu yo de prep siempre te va a hacer la vida más fácil. Ahora, durante el debate, ¿y qué hacer para que tu vida sea mucho más sencilla? Primero, eh, yo creo que la forma es la siguiente. Ver qué cosas de ese argumento que están haciendo tus rivales ya están respondidas por tu caso. Es decir, los casos interactúan de un modo u otro. Por ejemplo, si otro equipo está probando que la religión es mala, probablemente alguna parte de tu caso diga que la religión es buena o tiene razones positivas. Lo que haces es conexión. O ellos dicen A, yo tengo esta cosa que es B, a eso le añado mis respuestas y refutaciones y así lidio de forma directa con eso. Porque he visto muchos equipos que dicen que integran sus respuestas y no lo hacen, o que deberían integrar sus respuestas y no lo hacen y tienen un bloque de refutaciones sueltas y luego todo su análisis. Lo más efectivo es pensar qué cosas de tu análisis responde y a eso añadir refutaciones directas para fortalecerlas. ¿Quedó claro? Sí, quedó muy claro. Excelente. Apuesten en el prep. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, por ejemplo, me confundo mucho al tomar notas. Una duda, bueno, algo similar a lo que decía mi compañera también, pero más bien lo que yo me gustaría aprender es a identificar justamente estas partes importantes, ¿no? ¿Cómo lo hago en medio del debate? ¿Cómo sé qué es bluff y qué necesito poner atención? Ya. Me gustaría darte una respuesta que funcione siempre. La realidad es que no existe una respuesta única, end-all, para el problema. Entonces siempre va a ser difícil. Puedo darte consejos para mejorar en eso. Primero, si has hecho lo que le dije a mi estimado y has tratado de prevenir las líneas importantes, te hace mucho más fácil de discernir durante el debate. Es decir, cuando haya líneas que sean bies o que sean como malas o algo por el estilo, si has hecho el trabajo apropiado de prevenir, probablemente te des cuenta al instante y te sea mucho más fácil enfocarte en las partes importantes. Lo segundo es practicar. Un consejo muy útil es escuchen debates grabados, busquen debates grabados en YouTube. Una página maravillosa es Polimnia y hagan el trabajo de discernir. Es una cosa que se practica, es una habilidad que adquieres después de mucho entrenamiento. Hay dos caminos simples a lograrlo. El primero es ir a 30.000 torneos hasta que te salga. El segundo es ahorrarte eso y empezar a ver videos, empezar a ver debates grabados y ahí tú hacer el trabajo. Pausar si es necesario, analizar a detalle y luego seguir practicando esa habilidad. Porque es una habilidad, no es algo que va a aparecer cuando te diga el secreto de la vida y saque un pergamino dorado de mi trasero, sino es algo que aprendes con tiempo y aprendes con esfuerzo. Y por último, un consejo importante es prepárate para ser crítico. Muchas veces estamos en modo debate, concentrados en mecanismo, principio, análisis, caracterización, y nos olvidamos de ser personas moderadamente razonables, ¿sabes? O sea, trata de abstraerte de vez en cuando del modo debatiente y ser una persona de a pie. Si tú te acercases a una persona de la calle y le dieses este argumento, ¿te creería o no? Si le dijeses a una persona de la calle que la religión sea contradictoria, la vuelve inmoral, ¿creería que tienes razón? Mi apuesta es que en la mayoría de casos no. Entonces, eso debería ser una muy buena señal y para creer que, pues, ese argumento probablemente no sea tan importante. En cambio, que la religión se aproveche de gente vulnerable, probablemente sí es una razón muy fuerte para que la religión sea inmoral. Es cuestión de entrenamiento, es cuestión de acostumbrarte a identificar eso. Entonces, resumiendo, tres consejos. Primero, prep. Piensa el caso de tu rival desde el tiempo de preparación. Así te hace mucho más fácil identificar las partes importantes si es que calzan con lo que habías establecido como el caso más probable o el caso más razonable. Segundo, practicar debates grabados, además de los debates que tienes pues en los entrenamientos o torneos a los que vas. Y tercero, crítico. O sea, no te pierdas en el mundo debate. No, a veces la mejor pregunta no es si algo está mecanizado o algo es comparativo, es si algo es razonable en primer lugar para una persona promedio. Porque muchas veces los debatientes tienen buenas intuiciones. Pueden darse cuenta y sentir cuando algo es bullshit, pero están tan enfrascados en modo debate
que apagan su sentido común y apagan sus intuiciones básicas y eso termina resultando en que se pierden de respuestas obvias. Eso también es un ejercicio que tienen que practicar y también se hace con debates grabados, pero trata de utilizar tu sentido común y trata de entrenar tu sentido común para detectar bullshit. Cuando lo haces de forma consciente y cuando empiezas a escuchar discursos de buenos debatientes, sobre todo de buenos debatientes, y te empiezas a dar cuenta dónde te está haciendo la rata, dónde te está haciendo el truquiño, dónde te está metiendo la sucia, ahí es donde empiezas a mejorar, porque te acostumbras a ver de forma crítica los debates y no solamente como un debatiente. Eso, Muchas gracias. Igual, no alcancé a escuchar el nombre de la página que nos decías para ver debates. Polimnia. Esta de acá. Polimnia. Esta de acá. Voy a mandar el link por el chat. Lo que es maravilloso, esperen, este no es. Lo que es maravilloso de Polimnia es que no solamente tiene debates grabados, que los tiene, sino además de eso, tiene los feedbacks y tienes a jueces de muy alto nivel analizando el debate y dando los resultados. Por ejemplo, si van a live, tienen, además de algunos torneos donde han grabado rondas, por ejemplo, tienes el debate, tienes el feedback y puedes contrastar lo que tú leíste en el debate con lo que jueces confiables han concluido en el debate. Y además, en la mayoría de feedbacks que encuentren, van a ver que también están los speaks. Entonces, si quieres ver debates muy buenos, puedes fijarte acá cuáles fueron las posiciones y los puntajes. Entonces, por ejemplo, tienes dos equipos que están por encima del promedio, un equipo que está más o menos por encima del promedio y otro equipo que es más o menos promedio. Y así puedes ir revisando los que te parezcan. ¿Sí? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna última pregunta? Ya. Excelente. Entonces, ese sería el fin del taller. Espero les haya servido, espero les haya dado visiones nuevas sobre debate que no habían tenido antes y que haya sido un taller que sale un poco del taller clásico de esto es un principio, esto es un mecanismo. Y listo. Cuídense. Mucha suerte.